Laudon, Sistemas de Información Gerencial, capítulo 1, página 40-69. ¿Cómo transforman los sistemas de información a los negocios? En la actualidad se invierte mucho en sistemas y se trabaja con ellas de manera intensiva. Unos se basan en sitios web.com para ofrecer bienes o servicios. El auge de las redes sociales. Hasta tecnologías para estudiar la demanda, el inventario, cadenas de suministro y mejorar la eficiencia. El e-commerce y anuncios en línea. Otros el aumento de la seguridad y contabilidad de negocio. Novedades en los sistemas de información gerencial. En los sistemas de información gerencial hay un cambio continuo de tecnologías, uso administrativo, modelos de negocio e impacto en las empresas, siempre surgiendo nuevas empresas que usan nuevas tecnologías y desapareciendo las antiguas. Cambios tecnológicos. Plataforma de computación en la nube. Un conjunto flexible de computadoras en Internet empieza a llevar a cabo tareas que antes se realizaban en computadoras corporativas. Las principales aplicaciones de negocio se ofrecen en línea como un servicio de Internet. Big Data. Las empresas buscan perspectivas de los enormes volúmenes de datos del tráfico web, los mensajes de correo electrónico, el contenido de los social media y las máquinas, sensores, que requieren nuevas herramientas administrativas para capturar, almacenar y analizar. Plataformas digitales móviles. Los dispositivos pueden descargar aplicaciones para dar soporte a los servicios de colaboración, basados en la ubicación y la comunicación con los colegas. Los móviles de alta gama desafían a las laptops. Cambios administrativos. Las reuniones virtuales. Los gerentes adoptan las tecnologías de conferencias de video con telepresencia y conferencias web para reducir el tiempo y el costo de viajar, a la vez que se mejoran la colaboración y el proceso de toma de decisiones. Aplicaciones de inteligencia de negocios. Los análisis de datos más poderosos y los tableros de control interactivos proporcionan a los gerentes información en tiempo real sobre el desempeño, para que mejoren sus procesos de toma de decisiones. Adopción del SW de colaboración en línea y redes sociales. Aumenta el uso de aplicaciones para mejorar la coordinación, la colaboración y la compartición del conocimiento. Cambios organizacionales. Negocios sociales. Los negocios usan las plataformas de redes sociales y herramientas sociales corporativas internas, para profundizar en las interacciones con los empleados, clientes y proveedores. Se utilizan distintos medios para interactuar con comunidades en línea. El trabajo a distancia a través de Internet. Internet, las laptops inalámbricas, los smartphones y las tabletas hacen posible que cada vez más personas trabajen lejos de la oficina tradicional. Co-creación del valor comercial. Las fuentes de valor comercial cambian de productos a soluciones y experiencias, y de fuentes internas a redes de proveedores y colaboración con los clientes. Las cadenas de suministro y el desarrollo de productos son más globales y colaborativos. Las interacciones con los clientes ayudan a las empresas a definir nuevos productos y servicios. Desafíos y oportunidades de la globalización, un mundo plano. Thomas Friedman escribió un libro inspirador que declaraba que ahora el mundo era plano ya que el Internet y las comunicaciones globales han reducido considerablemente las ventajas económicas y culturales de los países desarrollados. El surgimiento de Internet para convertirse en un sistema de comunicaciones mundial ha reducido de manera drástica los costos de operar y realizar transacciones a una escala global. Los clientes pueden ir de compras en un mercado mundial en el que obtienen información sobre precios y calidad de manera confiable las 24 horas del día. Las empresas que producen bienes y servicios a escala global logran reducciones extraordinarias en los costos al encontrar proveedores de bajo costo y administrar instalaciones de producción en otros países. Las empresas de servicios de Internet pueden duplicar sus modelos de negocios y servicios en varios países sin tener que rediseñar su costosa infraestructura de sistemas de información de costo fijo. La empresa digital emergente. En una empresa digital, casi todas las relaciones de negocios significativas de la organización con los clientes, proveedores y empleados están habilitadas y mediadas en forma digital. Los activos corporativos clave, propiedad intelectual, competencias básicas, activos financieros y humanos, se administran por medios digitales, siempre estando cualquier información disponible para dar soporte. Los procesos de negocios básicos se realizan por medio de redes digitales que abarcan a toda la empresa, o que enlazan a varias organizaciones. Los procesos de negocios se refieren al conjunto de tareas y comportamientos relacionados en forma lógica, que las organizaciones desarrollan con el tiempo para producir resultados de negocios específicos, y la forma única en que se organizan y coordinan estas actividades.
Las formas en que las organizaciones realizan estos procedimientos pueden ser una fuente de solidez competitiva. Las empresas digitales detectan y responden a sus entornos con mucha más rapidez que las compañías tradicionales, lo cual les brinda mayor flexibilidad para sobrevivir en tiempos turbulentos, teniendo oportunidades como el desplazamiento en tiempo donde el negocio trabaja en forma continua 24/7 y el desplazamiento en espacio donde el trabajo se realiza en un taller global ilimitado a la nación, haciéndose donde se elabore mejor. Objetivos de negocios estratégicos de los sistemas de información. Los sistemas de información son esenciales para realizar las actividades comerciales diarias en los países avanzados, así como para lograr los objetivos de negocios estratégicos. Hay una interdependencia cada vez mayor entre la habilidad de una empresa para usar la tecnología de la información y su destreza para implementar estrategias corporativas y lograr los objetivos corporativos. Excelencia operacional. Se busca de manera continua mejorar la eficiencia de sus operaciones para poder obtener una mayor rentabilidad. Son vitales los sistemas y las tecnologías de información para conocer cómo aumentar la eficiencia del negocio. Nuevos productos, servicios y modelos de negocios. Los sistemas de información y las tecnologías son una importante herramienta de habilitación para que las empresas creen nuevos productos, servicios y modelos de negocios. Un modelo de negocios describe la forma en que una empresa produce, entrega y vende un producto o servicio para crear riqueza, intimidad con clientes y proveedores. Se busca conocer realmente a los clientes para mejorar el servicio brindado, así ellos volverán y consumiendo más. Lo mismo ocurre con los vendedores, mientras más se involucre con la empresa, ellos mejorarán los productos que ofrecen y reduciendo costos. Conocer los clientes y proveedores es un problema modular para las empresas. Toma de decisiones mejorada. Muchos gerentes trabajan sin contar con datos correctos en el momento oportuno para tomar una decisión, y depende de proyecciones, suposiciones y suerte. Los sistemas de información proveen información en tiempo real del mercado. Ventaja competitiva. Al conseguir los objetivos de negocios, se logran ventajas competitivas, es decir, que hacen las cosas mejor que sus competidores y estando a un nivel difícil de igualar. Sobrevivencia. Definición de tecnología de la información, TI. Consiste en todo el hardware y software que una empresa necesita usar para poder cumplir con sus objetivos de negocios. ¿Qué es un sistema de información? Un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones, de control en una organización, de entrega de conocimiento, visualización de temas complejos y creación de nuevos productos. Utiliza información sobre personas, lugares, la organización y su entorno. Por información nos referimos a los datos que se han modelado en una forma significativa y útil para los seres humanos. Los datos son flujos de elementos en bruto que representan los eventos que ocurren en las organizaciones antes de ordenarlos e interpretarlos para ser comprendidos y usados. Hay tres actividades en un sistema de información que producen los datos necesarios para las organizaciones. La entrada captura o recolecta los datos en bruto desde la organización o su entorno. El procesamiento que convierte la entrada en algo significativo. Y la salida que transfiere la información procesada a las personas. Los sistemas de información requieren retroalimentación, la cual es la salida que se devuelve a los miembros adecuados de la organización para ayudarles a evaluar o corregir la etapa de entrada. La empresa se encuentra con un entorno rodeado de proveedores, clientes, agencias regulatorias o legales, los accionistas y la competencia. Robbins, Administración, capítulo 1, página 30-48, ¿por qué son importantes los gerentes? La primera razón estriba en que las organizaciones requieren de sus aptitudes y habilidades administrativas, sobre todo en tiempos inciertos, complejos y caóticos. Tienen que lidiar con los desafíos actuales, llámense las condiciones económicas mundiales, los cambios tecnológicos, la globalización, etc. Los gerentes identifican los problemas críticos y desarrollan de soluciones creativas. Otra razón por la que los gerentes son importantes para las organizaciones, es que resultan fundamentales para que las cosas se hagan. Crea y coordina el entorno laboral y los sistemas de trabajo para que los demás puedan llevar a cabo esas tareas, asegurándose que todos los empleados realicen su trabajo y corregirlos si fuese necesario. La última razón, es que la calidad de la relación empleado-supervisor es la variable individual más relevante en lo que se refiere a productividad y lealtad de la fuerza laboral. El personal se siente inspirado gracias a los supervisores, generando un impacto positivo. Aunque un mal gerente tendrá un impacto negativo en la empresa.
¿Quiénes son los gerentes? En la actualidad muchos trabajos incluyen actividades gerenciales pese a no ser gerentes, ya que los empleados se capacitan y ganan habilidades múltiples. Gerente. Alguien que coordina y supervisa el trabajo de otras personas para lograr los objetivos de la empresa, no se enfoca en el logro personal, sino en ayudar a los demás a llevar a cabo su trabajo, administrándolos y coordinándolos. Clasificaciones de gerentes. Es una clasificación piramidal. De primera línea. Administran el trabajo de los empleados no gerenciales, mismos que suelen estar involucrados en la fabricación o en el suministro de servicios a sus clientes. Ostentan títulos como supervisores o gerentes de turno, gerentes de distrito, gerentes de departamento o gerentes de oficina. De nivel medio. Administran el trabajo de los gerentes de primera línea. Tienen títulos como gerente regional, líder de proyecto, gerente de tienda o gerente de división. De alto nivel. Son responsables de tomar las decisiones organizacionales de amplio espectro y de establecer los planes y objetivos que afectan a toda la empresa. Por lo general se les conoce como vicepresidente ejecutivo, presidente, director administrativo, director operativo o director general. Algunas organizaciones cuentan con configuraciones más laxas donde hay rotaciones de equipos de empleados según la demanda de trabajo. Sin embargo, es evidente que siempre hay alguien que coordina y supervisa el trabajo de los demás. ¿Dónde trabajan los gerentes? Trabajan en una organización. Un conjunto de personas constituido de forma deliberada para cumplir un propósito específico. Tiene tres características principales. Un propósito definido expresado en metas que se buscan lograr, una estructura deliberada que es el marco en el que trabajan los miembros, y está conformada por personas con habilidades para lograr el objetivo. Muchas de las organizaciones actuales se estructuran más al estilo de Google, con arreglos de trabajo flexibles, equipos de trabajo, sistemas de comunicación abiertos y alianzas con proveedores. En estas organizaciones el trabajo se define en términos de tareas a ejecutar. Por otro lado, hoy en día no existen límites de horario, toda vez que el trabajo puede realizarse, y se realiza, en cualquier lugar y a cualquier hora. No obstante, más allá del tipo de enfoque que emplee la organización, siempre es necesario contar con una estructura deliberada para conseguir que las labores sean ejecutadas, y tener gerentes capaces de supervisarlas y coordinarlas. ¿Qué hacen los gerentes? Los gerentes administran, coordinando y supervisando las actividades laborales de otras personas, buscando garantizar que sean realizadas de forma eficiente y eficaz, siendo este su aspecto más destacado. El término eficiencia se refiere a obtener los mejores resultados a partir de la menor cantidad de insumos o recursos, siendo normal ya que trabajan con recursos escasos, personas, dinero y equipo, y es necesario usarlos sin desperdiciarlos. La eficacia suele definirse en términos de hacer lo correcto o en otras palabras, efectuar aquellas actividades laborales que derivarán en el logro de los objetivos de la empresa, pudiéndose tomar en cuenta las ideas de los empleados. Mientras que la eficiencia tiene que ver con los medios para llevar a cabo las cosas, la eficacia está relacionada con los fines o, en otros términos, con el logro de los objetivos organizacionales. La organización exitosa generalmente tiene una alta eficiencia y la alta eficacia, mientras que la administración deficiente conduce a un mal desempeño, falta o desbalances de eficiencia y eficacia. Funciones administrativas. Los gerentes desempeñan ciertas actividades o funciones mientras coordinan eficiente y eficazmente el trabajo de otras personas. ¿Cuáles son sus funciones? Planeación. Definir objetivos, establecer estrategias para lograrlos y desarrollar planes para integrar y coordinar las actividades, buscando el mejor camino para lograrlo. Organización. Determinar qué se tiene que llevar a cabo, cómo debe realizarse y quién es el responsable de hacerlo, disponiendo y estructurando el trabajo. Dirección. Motivar, orientar y efectuar acciones involucradas en el manejo del personal, trabajando con y a través de esas personas, resolviendo conflictos en el grupo, seleccionando los canales de comunicación y resolviendo problemas de comportamiento. Control. Supervisar las actividades para asegurarse que éstas son realizadas de acuerdo con los planes, supervisando, comparando y corrigiendo el desempeño laboral con los objetivos establecidos. Todo esto conduce a alcanzar los propósitos establecidos por la organización. Habilidades gerenciales. Según Robert L. Katz, hay tres conjuntos de habilidades fundamentales: técnicas, humanas y conceptuales. Las habilidades técnicas son el conocimiento específico del trabajo y de las técnicas necesarias para realizar de forma competente las tareas laborales, y es importante que la tengan desarrollada los gerentes de niveles inferiores, ya que manejan al personal que trabaja.
los empleados con excelentes habilidades técnicas sean ascendidos a gerentes de primera línea. Las habilidades conceptuales son las que se usan para pensar y conceptualizar situaciones abstractas y complejas, viendo la organización como un todo, visualizando las relaciones entre las unidades y el entorno de la organización. Estas habilidades son más relevantes para los gerentes de alto nivel. Las habilidades humanas son las que involucran la capacidad de trabajar bien con otras personas, tanto individualmente como en grupo, siendo importante la comunicación, motivación, dirección e inspiración. Dado que todos los tipos de gerentes tratan con personas, estas habilidades son importantes para todos ellos. Existen otras habilidades que se deben enlistar, ya que el entorno es demandante y dinámico, actualizándose las habilidades constantemente. Administración del capital humano, inspirar compromiso, manejar el cambio, estructurar el trabajo y conseguir que se hagan las cosas, facilitar los contextos psicológico y social del trabajo, emplear redes para cumplir propósitos específicos, administrar los procesos de toma de decisiones, administrar la estrategia y la innovación, administrar la logística y la tecnología. ¿Cómo se está transformando el trabajo gerencial? En el mundo actual, los gerentes enfrentan incertidumbres globales de orden político y económico, entornos laborales cambiantes, problemas éticos, riesgos de seguridad y el avance tecnológico. Es probable que cada vez sean más los gerentes que tengan que llevar a cabo su labor en circunstancias demandantes. Lo interesante es comprender cómo se está modificando la administración. Laudon, Administración, capítulo 2. El gerente. ¿Omnipotente o simbólico? Esta la visión omnipotente de la administración. Aquí los gerentes son responsables directos del éxito o fracaso organizacional, y esta visión prevalece para la teoría de la administración y la sociedad en general. Aquí las variaciones del desempeño son consecuencia de las decisiones y acciones de los gerentes, por lo que deben asumir las responsabilidades independientemente de las razones del mismo, incluso si su participación fuese poca. Los buenos gerentes reciben el reconocimiento y son recompensados. Los malos gerentes de alto nivel son despedidos para que el impulso joven mejore los resultados, también visto como las rotaciones. Es una imagen estereotípica, donde el gerente debe superar todos los obstáculos. Esta la visión simbólica de la administración, donde se considera que buena parte del éxito o fracaso de las organizaciones se debe a factores externos que están más allá del control de los gerentes. Esta se basa en la creencia de que los gerentes son símbolos de control e influencia, donde planea, decide y ejecuta actividades en un entorno confuso y ambiguo, por lo que la influencia del gerente es limitada. Estos factores influencian el desempeño y no son regulables, habiendo poco control. La economía, los clientes, la competencia y las decisiones previas de otros gerentes. Lo cierto es que los gerentes no son todopoderosos, pero tampoco están indefensos. Sin embargo, sus decisiones y sus acciones tienen limitantes. Las restricciones externas provienen del entorno en el que opera la organización y las restricciones internas son resultado de la cultura organizacional. El entorno externo. Restricciones y desafíos. Se refiere al conjunto de factores y fuerzas que operan fuera de la organización y que afectan el desempeño de la misma. El componente económico. Engloba factores como tasas de interés, la inflación, cambios en el ingreso, fluctuaciones del mercado bursátil y las etapas del ciclo económico. El componente demográfico. Tiene que ver con las tendencias en las características demográficas, como edad, raza, género, nivel educativo, ubicación geográfica, ingreso y composición familiar. El componente político/legal. Tiene relación con las leyes federales, estatales y locales de cada país, así como con las legislaciones globales. Además, incluye las condiciones políticas y el nivel de estabilidad de las naciones. El componente sociocultural. Está conformado por factores sociales y culturales, como los valores, actitudes, tendencias, tradiciones, estilos de vida, creencias, gustos y patrones de comportamiento. El componente tecnológico. Se centra en las innovaciones científicas o industriales. El componente global. Abarca los temas relativos a la globalización y la economía mundial. El entorno económico. El costo de los productos básicos o materia prima es tan solo uno de los muchos factores económicos volátiles. La recesión económica global, que sigue afectando a países, empresas y buscadores de empleo, también ha sido un factor importante. El entorno demográfico. Es imposible comprender el futuro si se ignoran los cambios demográficos.
La composición de una sociedad conforma cada uno de los aspectos de la vida civil, desde la política, la economía y la cultura, hasta las probabilidades de que ciertos tipos de productos, servicios y empresas tengan éxito o fracasen. ¿Cómo se ven afectados los gerentes por el entorno externo? Saber cuáles son los distintos componentes que conforman el entorno externo, y examinar ciertos aspectos del mismo, son actividades importantes para los gerentes. No obstante, comprender cómo se ven afectados los gerentes por dicho entorno reviste igual importancia. Evaluación de la incertidumbre del entorno. La incertidumbre del entorno se refiere al grado de cambio y de complejidad característico del entorno organizacional. La primera dimensión de la incertidumbre es el grado de cambio, que puede ser dinámico si el entorno cambia frecuentemente y estable si el cambio es mínimo. En un entorno estable no suele haber nuevos competidores, hay pocas innovaciones tecnológicas, y los cambios son predecibles, como la industria de los encendedores y negocios locales. En el entorno dinámico, hay un alto nivel de incertidumbre, dependen de la tecnología y el cambio no puede ser predecible, como la industria de la música y las agencias de marketing. La otra dimensión de la incertidumbre describe el grado de complejidad del entorno, la cual tiene que ver con el número de componentes que conforman el entorno y con el nivel de conocimiento que tiene la organización acerca de los mismos, pudiendo ser sencillos o complejos. Esto dependerá en función de la cantidad de elementos externos e internos y de la cantidad de conocimiento necesario para organizarse en su entorno. Administración de las relaciones con grupos de interés. Son cualesquiera instancias que participen en el entorno de la organización y se vean afectadas por las decisiones y acciones de esta. Estos grupos tienen algo en juego en la organización y se ven influenciados de forma significativa por lo que ésta hace. Algunos de esos grupos de interés, a su vez, también ejercen influencia sobre las decisiones y las acciones de los gerentes. Hoy en día, la idea de que las organizaciones tienen grupos de interés es ampliamente aceptada, tanto por los gerentes en activo como por los académicos de la administración. Están incluidos grupos internos y externos por igual porque ambos pueden afectar las actividades de la organización y su forma de operar. Los grupos de interés son clientes, grupos de acción política y social, competidores, asociaciones comerciales e industriales, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, comunidades, accionistas, sindicatos, empleados. El gerente debe interesarse en administrar sus relaciones con los grupos de interés para obtener resultados, realizar mejores predicciones, generar innovación, aumentar el grado de confianza y reducir el impacto del cambio. Los gerentes de alto desempeño considerar los intereses de todos los grupos que tienen participación. También se los administra porque es lo correcto, ya que estos grupos son proveedores y clientes. Cultura organizacional. Restricciones y desafíos. Las organizaciones tienen una personalidad llamada cultura organizacional. Esta suele describirse en términos de los valores, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas que comparten los miembros de la empresa, influyen en cómo actúan y distingue a la organización. Estas prácticas y valores compartidos han evolucionado con el paso del tiempo y determinan sus usos y costumbres. Nuestra definición de cultura organizacional implica tres cosas. 1. La cultura es una percepción, es invisible e intangible, pero los empleados la perciben en lo que experimentan dentro de la organización. 2. La cultura es descriptiva, se relaciona con aquello que los miembros de la organización perciben y con cómo lo describen, más allá de que les guste o no. 3. Aunque los empleados tengan diferentes antecedentes o trabajen en distintos niveles organizacionales, todos ellos tienden a describir la cultura de la empresa en términos similares. A esto nos referimos al hablar de una cultura compartida. La organización tiene 7 dimensiones que capturan la esencia de la cultura organizacional. Generalmente se suele hacer énfasis en una de ellas, determinando la personalidad de la empresa y la forma en que trabajan sus miembros. Estas son: atención al detalle. Grado en que se espera que los empleados exhiban precisión, capacidad de análisis y atención a los detalles. Orientación a resultados. Grado en el que los gerentes se enfocan en el logro de resultados más que en la manera de alcanzarlos. Orientación a la gente. Grado en que las decisiones administrativas toman en cuenta los efectos que tendrán en la gente que conforma la organización. Orientación a equipos. Grado en que el trabajo se organiza en equipos y no en función del esfuerzo individual. Agresividad. Grado en que los empleados son más agresivos y competitivos que cooperativos. Estabilidad. Grado en que las decisiones y acciones organizacionales hacen hincapié en mantener el estado de las cosas. Innovación y toma de riesgos. Grado en que los empleados son alentados a innovar y asumir riesgos. Culturas fuertes.
Aquellas que se basan en valores clave intensamente arraigados y compartidos por la vasta mayoría de los integrantes de la empresa, tienen una mayor influencia en los empleados que las culturas débiles. La fortaleza de la cultura depende en cómo se comprometan los empleados de la organización, y esta influenciará en la forma en que los gerentes planean, organizan, dirigen y controlan. Es importante tener una cultura fuerte, pues hace a los empleados más leales, y además está relacionado con un alto desempeño organizacional. Esto es así ya que los empleados sabrán lo que deben hacer y lo que se espera de ellos, actuando más rápidamente. Las acciones de los gerentes deben estar orientadas a mejorar el nivel de la cultura de la organización, evitando las faltas de ética y predicando con su ejemplo. Las empresas contribuyen a la adaptación de sus empleados a la cultura organizacional mediante la socialización, un proceso a través del cual los trabajadores recién contratados aprenden cómo se hacen las cosas en la compañía, desarrollando un apego a su cultura. El empleado puede aprender la cultura organizacional mediante anécdotas, la narración de acontecimientos significativos o descripciones de personas relevantes. Rituales, espectáculos donde el empleado participa y sirve para que motivarlo y entusiasmarlo. Los objetos y símbolos materiales, tales como comportamientos, vestimenta, vehículos, etc., que transmiten al empleado el mensaje de quién es importante y de cuáles son los comportamientos esperados. Y el lenguaje, que sirve para identificar y aglutinar a sus miembros en torno de la cultura organizacional, especialmente con los términos únicos para referirse a lo demás. Temas actuales en cultura organizacional. Creación de una cultura innovadora. Aunque las compañías industriales dicen que innovación es esencial para el éxito, el hecho es que cualquier organización que quiera alcanzarlo necesita tener una cultura organizacional que sea favorable para la innovación. Esta cultura consiste en desafío e involucramiento. Los empleados están involucrados en, motivados por y comprometidos con objetivos de largo plazo y con el éxito de la organización. Libertad. Los empleados tienen autonomía para definir por sí mismos su trabajo, ejercer su criterio y tomar la iniciativa en sus actividades cotidianas. Confianza y apertura. Los empleados se apoyan unos a otros y son respetuosos entre sí. Tiempo de reflexión. Los individuos tienen tiempo para elaborar nuevas ideas antes de ponerse en acción. Alegría/buen humor. El entorno laboral es espontáneo y divertido. Resolución de conflictos. Los individuos toman decisiones y resuelven problemas basándose en el bien de la organización y no en su interés personal. Debates. Los empleados tienen permitido expresar sus opiniones y proponer ideas para su consideración y revisión. Toma de riesgos. Los gerentes son tolerantes ante la incertidumbre y la ambigüedad. Se recompensa a los empleados por asumir riesgos. Creación de una cultura sensible al cliente. En las empresas donde dependen en gran medida de la satisfacción del cliente, hay ciertas características principales. Tipos de empleados. Individuos cuya personalidad y actitudes sean congruentes con el servicio al cliente. Amigables, atentos, entusiastas, pacientes y con buenas habilidades de escucha. Entorno laboral. Los puestos de trabajo deben dar a los empleados tanto control como sea posible para satisfacer a los clientes, evitando reglas y procedimientos rígidos. Empoderamiento. Los empleados de servicio con contacto con el cliente pueden ejercer su criterio en las decisiones cotidianas relacionadas con sus actividades laborales. Responsabilidades claras. Minimice la incertidumbre de los empleados de servicio que tengan contacto con el cliente respecto de qué les está permitido hacer. Capacítelos de forma continua en lo relativo a conocimiento del producto, habilidades de escucha y otras aptitudes conductuales. Deseo permanente de satisfacer y complacer a los clientes. Dejar claro que el compromiso de la organización es hacer todo lo necesario por satisfacer al cliente, incluso si ello implica ir más allá de los requerimientos normales del puesto de trabajo. Espiritualidad y cultura organizacional. Es una expresión cultural en la que los valores organizacionales promueven un sentido de propósito a través del trabajo significativo realizado en el contexto de la comunidad. Reconocen que las personas estamos constituidas por una mente y un espíritu, buscando un sentido de propósito en el trabajo y ser parte de la comunidad. Esto ocurre porque los empleados buscan enfrentar el estrés y la presión de su existencia y el estilo de vida contemporáneos. Las características de estas organizaciones son: 1. Un fuerte sentido de propósito. Las organizaciones espirituales desarrollan su cultura en torno de un propósito significativo. Si bien las utilidades son importantes, no representan lo más valioso para la organización. 2. Enfoque en el desarrollo individual.
Reconocen el valor y los méritos de los individuos. No son empresas que se limitan a proveer empleos. Les interesa crear culturas en las que los empleados puedan crecer y aprender de forma continua. 3. Confianza y apertura. Se caracterizan por la confianza mutua, por su honestidad y apertura. Los gerentes que trabajan en ellas no temen admitir sus errores y tienden a ser francos con empleados, clientes y proveedores. 4. Empoderamiento de los empleados. Los gerentes confían en que sus empleados tomarán decisiones reflexionadas y conscientes. 5. Tolerancia a las manifestaciones de los empleados. No se ahogan las emociones de los empleados, se permite que las personas sean ellas mismas, y que expresen sus sentimientos y estados de ánimo sin sentirse culpables o temerosas de recibir una reprimenda. Utilizando un enfoque distinto, un estudio reciente sugiere que el concepto de espiritualidad en el centro de trabajo queda mejor explicado a través de 3 factores. Interconexión con el poder de más alto nivel, interconexión con los seres humanos e interconexión con todos los seres vivos. Los detractores del movimiento espiritual se han centrado en 2 problemas potenciales. Su legitimidad, las organizaciones tienen derecho a imponer valores espirituales a sus empleados. Y la economía, la generación de utilidades y la espiritualidad son compatibles. Robbins, Administración, capítulo 5. ¿Qué es la responsabilidad social? Algunas organizaciones buscan compromisos para con la sociedad. Los gerentes se ven obligados a tomar decisiones que implican una reflexión en términos de responsabilidad social en temas como la relación con los empleados, la filantropía, la fijación de precios, la conservación de recursos, etc. Obligación, sensibilidad y responsabilidad. Es difícil definir la responsabilidad social, pero esta debe ser conocida mediante otros 2 términos, la obligación social y la sensibilidad social. La obligación social es la actitud que asume una empresa cuando se involucra en acciones sociales, debido a que tiene la obligación de cumplir determinadas responsabilidades de índole económica y legal. En ese caso, la organización se limita a hacer aquello que es su obligación, pero nada más. Esta es la perspectiva clásica de la responsabilidad social y su compromiso está con el de maximizar utilidades, pero nunca incurriendo en gastos innecesarios. La sensibilidad social es la actitud que exhibe una empresa cuando se involucra en acciones sociales en respuesta a determinadas necesidades populares. Los gerentes son guiados por valores y normas sociales y sus acciones están determinadas por decisiones prácticas y orientadas al mercado. La sensibilidad social y la responsabilidad social reflejan la perspectiva socioeconómica. Este es el punto de vista según el cual la responsabilidad social de la administración no consiste exclusivamente en generar utilidades, sino también en proteger y mejorar el bienestar de la sociedad. Las organizaciones socialmente responsables están motivadas por una necesidad social, van más allá de su obligación y hacen lo que pueden por mejorar a la sociedad porque tiene en cuenta el impacto de su actividad en la sociedad. La responsabilidad social es la intención que tiene una empresa, más allá de lo que determinan sus obligaciones legales y económicas, de hacer lo correcto y actuar de forma que la sociedad resulte beneficiada. Se da por sentado que se busca cumplir las obligaciones sociales y beneficiar a los accionistas, pero el movimiento está determinado por un imperativo ético que busca mejorar la sociedad. La responsabilidad social corporativa, RSE, es la responsabilidad que cada organización tiene con el medio ambiente en que se desenvuelve y con la sociedad de la que hace parte. Se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. Tiene 3 ámbitos de actuación principales: el social, el económico y el medioambiental, que se unen parcialmente en ser equitativo, viable y habitable, pero convergen en desarrollo sostenible. Social. Protección y defensa de los DDHH, respeto de los derechos laborales, salud y mejora de la calidad de vida, educación y cultura. Económico. Generar utilidades para accionistas, generar beneficio para los consumidores, aportar valor añadido y riqueza a la sociedad. Medioambiental. Desarrollo sostenible. No debe confundirse la RSE con acción social o caridad. RSE propone un modelo de negocio sostenible en el que tanto la organización como su entorno salen beneficiados. Administración verde. El espíritu ecologista tiene un fuerte impacto hoy, por lo que los gerentes deben considerar el impacto de sus organizaciones en el entorno natural. Esto se conoce como administración verde. ¿Qué pueden hacer las organizaciones para volverse verdes? Hay distintos enfoques empresariales tomando en cuenta cuánta sensibilidad ambiental hay en la empresa.
Se nombra entonces los enfoques de menor a mayor responsabilidad social. Enfoque legal, o verde claro. La organización se limita a hacer aquello que se le exige por ley, cumpliéndose solo la obligación social y poca o nula sensibilidad ecológica. Obedecen las leyes y normas, pero sin comprometerse más allá. Enfoque de mercado. En este caso se responde a las preferencias ecológicas de los clientes. La empresa cumple con lo que los clientes demanden. Enfoque de las partes con intereses en la organización. Se esfuerza en satisfacer las demandas ambientales de múltiples grupos que tienen intereses en ella, como sus empleados, proveedores o la comunidad en donde opera. Enfoque activista, o verde oscuro. Busca formas de proteger los recursos naturales del planeta. El enfoque activista representa el grado más elevado de sensibilidad ambiental e ilustra la responsabilidad social. Evaluación de las acciones administrativas verdes. Cuando una empresa se vuelve más verde, es común que informe al público los resultados de su desempeño en términos ecológicos. Esto lo dan a conocer mediante la iniciativa de reporte global. Existen estándares internacionales de las Naciones Unidas y rankings elaborados por organizaciones y fundaciones privadas. Otra forma es mediante adhesiones a las normas de la Organización Internacional para la Estandarización, ISO. Los estándares más comunes son la ISO 9000, enfocado en la administración de la calidad. La ISO 14000, normas voluntarias enfocadas en la administración ambiental. Y la ISO 26000, un conjunto de guías que establecen líneas en materia de responsabilidad social establecidas por la Organización Internacional de Normalización. En la Argentina, existe el Instituto Argentino de RSE, IARSE, y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM. Ética empresarial. Principios, valores y creencias que definen cuáles son los comportamientos y las decisiones correctos y cuáles no. Para tomar muchas de sus decisiones, los gerentes deben considerar no solo el proceso involucrado para llegar a ellas, sino también a quienes se verán afectados por ellas. Aspectos éticos que se plantean en los negocios. Debe integrarse tanto en la actitud de los empleados como en los procedimientos asociados al desarrollo de su actividad. Los gerentes deben servir de ejemplo y guía. Integración de la ética en la organización, fomento del comportamiento ético. Analizar los valores que se quiere inculcar. Deben ser consistentes con la misión y visión. Definir dichos valores. Redacción de un código de ética. Crear un comité de ética. Vigila, indica pautas de comportamiento, sanciona. Los gerentes pueden hacer varias cosas si realmente les interesa fomentar un comportamiento ético, que por sí solas tienen poco impacto, pero que junto a un programa integral de ética, es probable que mejore el ambiente moral. Formas en que los gerentes pueden fomentar la conducta ética y crear un programa integral que le dé continuidad. Selección de empleados. El proceso de selección, incluyendo entrevistas, pruebas, revisión de antecedentes, etc., debe considerarse una oportunidad para conocer el nivel de desarrollo moral de cada candidato, sus valores personales, la fuerza de su ego y su locus de control. Existe un margen de error en la selección. Códigos de ética y reglas de decisión. La falta de certidumbre respecto de lo que es ético y lo que no lo es puede ser un verdadero problema para los empleados. Por eso se crea un código de ética. Decir, una declaración formal de los valores y las reglas éticas que la organización espera que sigan sus empleados. Este debe ser específico para que guíe al empleado, pero flexible para que permita su criterio. Sin embargo, cuando utilicen estos códigos, es recomendable que los gerentes utilicen como guía las siguientes sugerencias. 1. Los líderes de la organización deben ejemplificar con sus propias acciones cuál es el comportamiento apropiado y cuáles son las recompensas que le esperan a quien actúa éticamente. 2. Todos los gerentes deben reafirmar continuamente la importancia del código de ética y disciplinar de forma consistente a quienes lo quebranten. 3. Las partes con intereses en la organización, empleados, clientes, etc., deben ser tomadas en consideración al desarrollar o mejorar los códigos de ética. 4. Los gerentes deben comunicar y reforzar el código de ética cada cierto tiempo. 5. Los gerentes deben poner en práctica el proceso de 5 pasos, vea la figura 5.8, para que los empleados sepan cómo comportarse al enfrentar dilemas éticos. Liderazgo. Los gerentes de alto nivel establecen el tono de sus prácticas de recompensa y castigo. La determinación de quiénes y por qué serán recompensados con aumentos salariales y ascensos, envía una señal muy clara a los empleados. Cuando un empleado comete una acción poco ética, los gerentes deben castigarlo y hacer pública su falta, de manera que todos los miembros de la organización sepan cuáles son las consecuencias de tales conductas.
Esta práctica comunica el hecho de que actuar mal tiene un precio y que los empleados que se comportan de forma no ética actúan en contra de sus propios intereses. Objetivos de trabajo y evaluación de desempeño. Los objetivos de la empresa deben ser realistas, no demasiado difíciles de alcanzar, porque si no podrían actuar de manera no ética para alcanzar las metas empresariales. Si la valoración se enfoca exclusivamente en los objetivos económicos, tarde o temprano los fines comenzarán a justificar los medios. Para fomentar el comportamiento ético, es preciso que se evalúen tanto los fines como los medios. Capacitación en ética. Son seminarios, talleres y otros programas de capacitación en ética para fomentar los comportamientos apropiados entre sus empleados. Aunque tales programas no están exentos de polémica, la principal interrogante en torno de los mismos es el hecho de si la ética puede enseñarse. El mejor método es el enfoque basado en casos prácticos. Auditorías sociales independientes. El temor a ser descubiertos cometiendo algún acto inapropiado puede ser un importante disuasivo contra el comportamiento no ético. Las auditorías sociales independientes, cuyo propósito es evaluar las decisiones y las prácticas administrativas en términos del código de ética de la organización, aumentan la probabilidad de que eso ocurra. Mecanismos de protección. Los empleados que enfrentan dilemas éticos necesitan contar con mecanismos de protección que les permitan actuar correctamente sin temor a sufrir represalias. Se pueden usar consejeros éticos que ayuden en sus problemas. Responsabilidad social tecnológica. Contribución activa y voluntaria al mejoramiento social de las tecnologías por parte de las empresas, los investigadores, la administración y los propios usuarios. Asegurar la gestión de los datos desde el origen. Dar el formato correcto a las entradas que tendrán los datos. De esta forma se aseguran la correcta lectura de los datos por parte de los usuarios y da una mejor respuesta a la misma. Los datos son un activo. Orientación a datos. Creando una cultura de datos. Usar los datos de forma efectiva no se trata solo de qué base de datos usar, o cuántos científicos de datos tenemos. Se trata de una compleja combinación entre los datos que tenemos, dónde están almacenados y cómo la gente trabaja con ellos, y qué problemas son considerados beneficiosos de resolver. La mayoría se concentran en la tecnología, pero las mejores organizaciones reconocen que la gente está en el centro de esta combinación. En cualquier organización, las preguntas a responder como quién controla los datos, quién los reporta y cómo eligen en qué trabajar son más importantes que preguntas como qué base de datos usaremos. Los datos pueden cambiar la forma en que los negocios interactúan con el mundo. Para tener éxito con los datos, los negocios deben desarrollar una cultura de datos. ¿Qué es un científico de datos? La cultura comienza con la gente de la organización, sus roles y responsabilidades. Central a una cultura de datos es el rol del científico de datos. Un científico de datos no hace nada especialmente nuevo, sino que combina diferentes habilidades en una sola profesión. La primera de esas habilidades es la matemática, principalmente las estadísticas y el álgebra lineal. Segundo, las habilidades de computación, incluida la programación y el diseño de infraestructuras. Por último, la habilidad de comunicarse. Los científicos de datos son valiosos por su habilidad de crear narrativas sobre su trabajo, no viven en un mundo abstracto, ellos entienden cómo integrar los resultados a su realidad y pueden reconocer que si esos resultados no los lleva a acción, entonces son resultados inútiles. Añadido a estas habilidades, el científico de datos tiene que ser capaz de formular las preguntas correctas. Esto requiere conocimiento y experiencia en el dominio, combinado la habilidad de ver el problema, ver los datos disponibles, y emparejarlos a los dos. Si el científico de datos está aislado en un grupo que no tiene contacto real con las personas que toman las decisiones, la organización sufrirá de una falta de contexto y experiencia. Las grandes organizaciones son conscientes de eso, por lo que crearon roles como el CDS, Chief Data Scientist, o el CPO, Chief Data Officer. El CIO tiene un conjunto de responsabilidades de TI en rápido crecimiento, desde la negociación del movimiento trae tu propio dispositivo a apoyar nuevas tecnologías en la nube. La CTO tiene la tarea de un número cada vez mayor de responsabilidades técnicas relacionadas con la infraestructura. El CDO es el encargado de asegurarse que la organización está impulsada por datos. ¿Qué es una organización impulsada por datos? Una organización impulsada por datos adquiere, procesa y aprovecha los datos de manera oportuna para crear eficiencias, iterar en y desarrollar nuevos productos y navegar por un panorama competitivo. Adquirir y procesar. Las organizaciones impulsadas por datos se concentran en mantener sus datos limpios.
Los datos deben estar organizados, bien documentados, formateados de forma consistente y libre de errores. Limpiar los datos es la tarea más exigente de la ciencia de datos, y frecuentemente el 80% del trabajo por hacer. Las organizaciones más exitosas invierten fuertemente en herramientas, procesos y auditorías. Desarrollaron una cultura que entiende la importancia de la calidad de los datos. Si entra basura, sale basura. Las mejores organizaciones ponen en uso sus datos. Los usan para entender a sus clientes y los matices de su negocio. Desarrollan experimentos que les permiten testear hipótesis que mejoran su organización y sus procesos, y usan los datos para crear nuevos productos. Democratización de los datos. Es una de las ideas más poderosas que surge de la ciencia de datos. Todos en la organización deben tener acceso a tantos datos como les sea legalmente posible. El acceso de los datos por parte de los empleados tenía que ser rápido para que puedan contestar de manera ágil a los continuos cambios del mercado y poder desarrollar nuevos productos. En algunos casos, expertos de fuera de la organización podían lograr descubrir cosas que de otra forma ellos no las hubiesen descubierto. Uno de los desafíos de la democratización de los datos es ayudar a la gente a encontrar los datos correctos y asegurarse de que esos datos están limpios, siendo trabajo del científico de datos. Para ayudar a los empleados a utilizar de la mejor manera los datos, un nuevo rol emergió: el Data Steward. Su tarea es asegurar la consistencia y la calidad de los datos, invirtiendo en herramientas y procesos. ¿Qué es lo que hace bien una organización impulsada por datos? Los científicos de datos tienen un proceso metódico y preciso para acercarse a un nuevo conjunto de datos. Pero mientras están buscando por cosas específicas en los datos, también están desarrollando una intuición sobre la fiabilidad del conjunto de datos y cómo estos datos pueden ser usados. Crean un modelo mental sobre lo que los datos le están diciendo al mundo. Para organizaciones con una cultura orientada a datos, el proceso es similar. Las organizaciones impulsadas por datos siguen una variante del método científico, llamado el método científico de datos. 1. Empezar con datos. 2. Desarrollar intuiciones sobre los datos y las preguntas que pueden responder. 3. Formular tus preguntas. 4. Aprovechar los datos actuales para entender si la pregunta formulada es la correcta; si no lo es, iterar hasta obtener una hipótesis testeable. 5. Crear un framework donde se puedan hacer los experimentos. 6. Analizar los resultados para extraer ideas sobre la pregunta. Gestión de la investigación. Gestión de la investigación. Una vez que se tiene una idea de los problemas a los que se quiere afrontar, se necesita desarrollar un proceso robusto de gestión de la investigación. Sin un proceso, es fácil desperdiciar mucho tiempo en problemas sin importancia. Es fácil hundirse en un mundo donde la investigación no es una prioridad. Para cada problema de investigación, nos preguntamos: ¿cuál es la pregunta que estamos formulando? Es importante que esté formulada en un lenguaje que permita a todas las personas de la empresa entender la pregunta. ¿Cuándo sabemos que ganamos? Tenemos que definir las métricas por las cuales evaluaremos nuestra respuesta. Estas métricas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Asumiendo que resolvemos el problema, ¿por dónde empezamos? ¿Qué capacidades vamos a tener que ahora no tenemos? ¿Es eso un problema a resolver ahora? ¿Cuál es el impacto si todos terminan usando la solución? Es importante que los recursos de la ciencia de datos estén invertidos que van a tener un impacto significativo en el negocio. ¿Qué es lo peor que se puede hacer con la solución? Uno de los desafíos con los datos es el poder que pueden desencadenar tanto para bien como para mal, y los científicos de datos pueden encontrarse tomando decisiones que tengan consecuencias éticas. Es esencial reconocer que solo porque puedas, no significa que debas hacerlo. Es importante obtener aportes externos. Cuando no está seguro, recurrimos a expertos reconocidos en asuntos legales y de privacidad. Diseñando la organización. La ciencia de datos no va de individualidades, sino que es un trabajo de equipo. Una cultura que es dependiente de una sola persona es frágil y no sostenible. Es importante pensar en la composición de un equipo y cómo debe estar organizada. Se debe concentrar en si se tiene lo necesario para que el equipo sea eficaz, realizándose las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo con los datos? ¿Quiénes nos apoyan y quiénes están en nuestra contra? ¿De dónde pueden surgir conflictos? ¿Qué sistemas son necesarios para tener una ciencia de datos exitosa? ¿Cuáles son los costos y los marcos de tiempo requeridos para implementar estos sistemas? Estas preguntas se deben hacer constantemente en una cultura orientada a datos, pues se necesita reestructurar de manera periódica.
Necesitamos constantemente repensar y reevaluar nuestra estructura organizacional para proveer el mejor crecimiento profesional e impacto. Para hacer crecer una empresa masiva, la organización debe ser impulsada por datos, es decir, los datos deben estar democratizados y todos deben ser lo suficientemente competentes con los datos. Proceso. Algunos procesos y maneras de evaluar esenciales. Revisar los datos diariamente. La forma más simple de hacer esta revisión es mirando dashboards que describen métricas claves. Revisar los datos de manera grupal, en reuniones, donde las personas pueden hacer preguntas que pueden ayudar a entender los datos, surgen discusiones, etc. Al final de las reuniones, las personas son más inteligentes, adquieren distintas interpretaciones sobre los datos, limitando así los errores. Precaución. No se debe creer ciegamente en los datos. A veces es necesario ignorarlos. Es importante que el equipo de datos mantenga reuniones de revisión de producto, código, diseño y arquitectura, haciendo que los participantes se sientan seguros de hablar de su trabajo. Herramientas, cuáles elegir y la democratización del acceso a los datos. Los científicos de datos siempre son preguntados sobre sus herramientas, pero estas son irrelevantes ante las habilidades de los científicos de datos. Aún así, hay algunos atributos de las herramientas que son atemporales y permiten un mejor trabajo en equipo. Las mejores herramientas son las poderosas. Permiten técnicas de análisis poco convencionales y permiten extraer más información de los datos, las que son fáciles de usar y aprender, las que apoyan al trabajo en equipo, y las que tienen una comunidad fuerte porque será más fácil encontrar gente experta, artículos y tutoriales. La democratización de los datos no está exenta de costos y requiere que se repiense las prácticas y las herramientas utilizadas con los datos. Antes era común tener un data warehouse, pero en la actualidad no es una forma óptima de trabajar y crea burocracia en los datos. No se debe forzar a los usuarios que necesitan datos a pedirlos, se los debe entrenar a que aprendan a obtenerlos por sí mismos. Muchas soluciones de datos estarán evaluadas en su velocidad, pero hay algunos otros criterios más importantes que la velocidad. ¿Qué también escala la solución con el número de usuarios concurrentes? ¿Cómo escala con el volumen de los datos? ¿Cómo cambia el precio si el número de usuarios o el volumen de datos se incrementan? ¿El sistema se cae cuando algo anda mal? ¿Qué pasa si hay una falla catastrófica? El simple hecho de proveer el acceso a los datos no ayuda a las personas a tomar mejores decisiones. Además, se debe invertir en herramientas y procesos. Creando una cultura nueva. Ser exitoso con los datos requiere de un verdadero cambio cultural. Requiere aprender cómo tener una discusión sobre los datos, requiere la difusión de los datos a través de la organización, permitiendo a todos tener acceso a los datos y ver qué pueden aprender. Una buena ciencia de datos le da a las organizaciones herramientas para anticiparse y estar a la vanguardia del cambio. No es fácil crear una cultura de datos, requiere persistencia y paciencia. Construir una cultura de datos es la clave del éxito en el siglo XXI.